Amados hermanos, esta tarde estaremos continuando con la segunda parte de la serie de sermones titulada Conversiones en medio de las persecuciones. La segunda parte de este sermón está escrita, como hemos venido estas últimas semanas viendo, en el capítulo 16, específicamente en los versos 22 al 27, como recordamos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y estos versículos, hermanos, dicen las siguientes palabras. Por favor, escuchen atentos la santa palabra de Dios. Beloved brethren, this afternoon we will continue in the second part of the sermon series titled Conversions in the Midst of Persecution. The second part of this series is written in chapter 16, once again in the book of Acts, but more precisely in verses 22 to 27. Again, as we continue our exegetical study of the book of Acts of the Apostles. And these 6 verses say the following words. Please listen carefully to the holy word of God. La palabra del Señor dice, hermanos, 22:22. The crowd joined in attacking them, and the magistrates tore the garments off them and gave orders to beat them with rods. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet with the stocks. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were unfastened. Al despertar el carcelero y al verlas abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Hermanos, la semana pasada comenzamos esta serie de 4 sermones en el capítulo 16. La semana anterior, en la primera predicación, estudiamos los hechos ocurridos con los misioneros en la ciudad de Filipo. Los misioneros iban al lugar de oración donde previamente habían conocido a Lidia, la mujer que el Señor le abrió el entendimiento para que recibiera el evangelio. Y en su camino a este lugar le salió al encuentro una joven mujer que tenía un espíritu de adivinación y le daba muchas ganancias a sus amos. Brothers and sisters, last week we began this series of 4 sermons in chapter 16. In the previous week, as we remember in the first sermon, we studied the events that took place with the missionaries in the city of Philippi. The missionaries went to the place of prayer where they had previously met Lydia, the businesswoman that the Lord opened her heart or her understanding to receive the gospel. And now in verse 22 to 27, on their way to the place of prayer, once again in a different day, they met a young woman who had a spirit of divination and gave many profits, a lot of money to her masters. Esta joven siguió a los misioneros donde quiera que ellos iban, y por varios días, mientras los seguía, los misioneros gritaban en voz alta: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes proclaman el camino de salvación. As we remember last week, this young woman followed the missionaries wherever they were going. And for several days, wherever they were going, she followed them and shouted out loud, "These men are the servants of the Most High God, who proclaim the way of salvation." Pablo tuvo una reacción a las palabras y acciones, no de la muchacha, sino del demonio, que había tomado posesión de la muchacha. Pablo, disgustado por esta acción, no queriendo que la gente, aquellos que iban a recibir el evangelio, se confundieran y creyeran que las fuerzas del mal y la palabra de Dios trabajaban juntas, se dio la vuelta y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. So we remember Paul had a strong reaction to the words and actions. Let me say this, not of the actions and words of the girl, but the actions and words of the demon who took possession of the girl's mind. He was greatly annoyed by this action, and Paul, not wanting
the people to believe and understand that the gospel and the word of God and the demon things work together, annoyed by these words and actions of the devil, he turned around and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ, come out of her. Esta expulsión del espíritu maligno fuera de la joven trajo consecuencias, las cuales empujaron a los dueños de la muchacha a perseguir a los misioneros. Estos, al ver que las ganancias del dinero de las muchachas les generaban siendo poseídas por el espíritu maligno, aprendieron a Pablo y los trajeron a la plaza principal de la ciudad de las autoridades para juzgarlo. Y como vimos la semana pasada, hermanos, clara y sinceramente, estas fueron falsas acusaciones. Now the driving out of the spirit, out of the young woman, brought consequences which pushed the owners of the girl to persecute the missionaries. These men were seeing that the gains of money that the girl generated with this demon cut Paul and Silas and brought them to the marketplace of the city before the authorities to be judged. And as we saw and remember from last week, honestly, they were clearly and honestly false accusations. Estas acusaciones, de acuerdo a los dueños de la muchacha, los cuales una vez más debemos recordar, en sus mentes los misioneros eran culpables de esto. Eran 4 acusaciones. Número 1, de ser judíos. Esto es referencia a su raza. Número 2, a practicar la religión judía. Número 3, los acusaban de alboroto a la ciudad. Y número 4, los acusaban de proclamar una falsa religión que no era los permitido a los romanos practicar. Pero como lo mencioné anteriormente, estas acusaciones son ridículas y totalmente falsas. According to the masters of this young girl, which we must remember in their minds, the missionaries were guilty of losing their business. These accusations basically were 4 of them. The first one, for being Jewish. This is a reference to the race, their race. Number 2, for practicing the Jewish religion. Number 3, they also accused them of causing turmoil in the city. And the 4th and last one, the missionaries were proclaiming a false religion that the Roman citizens were not allowed to practice. Again, I must mention again, these accusations are ridiculous and totally false. Pero estas acciones que están ocurriendo en la ciudad de Filipo, hermanos, no terminan ahí. En los versos 22 al 27 que estaremos estudiando el día de hoy, veremos 3 acontecimientos sobresalientes. El primero de ellos en los versos 22 al 24, donde veremos la sentencia de los gobernantes hacia los misioneros. El segundo está escrito en el verso 25, donde Lucas detalla la reacción de los misioneros a estas acusaciones y sentencias. Y tercero y final, veremos el terremoto que sacudió la tierra y libertó a los misioneros de una forma milagrosa. But these accusations, these things, these actions that are happening in the city of Philippi will not end there. In verses 22 to 27 that we will be studying today, we will see 3 central events developing in this account. The first of them is found in verses 22 to 24, where we will see the decree of the rulers towards the missionaries. The second of them is found in verse 25, where Luke details the reaction of the missionaries to those accusations and sentence. And third and final, we will see the earthquake that shook the earth and freed the missionaries in a miraculous way. This is in verses 26 and 27. De esta forma, hermanos, vayamos al versículo 22, donde encontramos la reacción del pueblo de Filipo y la sentencia declarada de los misioneros a manos de los principales gobernantes de la ciudad. Pero antes de ir al verso 22, en los versos 19 y 21 la semana pasada, fuimos testigos de las falsas acusaciones de los dueños de la muchacha atormentada por un demonio. Estos dueños trajeron a los misioneros a las autoridades, y aquí en el verso 22 es el comienzo de la sentencia de los gobernantes. So let's go now straight into verses 22 to 24, where we find the reaction of the people of Philippi and the sentence stated against the missionaries by the main rulers of the city.
But first let me remind you of verses 19 and 21 last week, where we witnessed the false accusations of the masters of the girl tormented by a demon. The owners brought the missionaries to the authorities in verses 19 to 21. And here in verse 22, we see the beginning of the sentence of the rulers against the missionaries. Estos gobernantes o magistrados, como lo escribe Lucas aquí en el verso 22, dieron 3 órdenes a los soldados romanos. Estas 3 órdenes claramente fueron influenciadas por las acciones de los habitantes de Filipos, si ponemos atención al verso 22. Lucas nos dice al principio, aquí en el 22 una vez más, que la multitud se levantó a una en contra de ellos. Estas palabras dan a luz que parte de la sentencia de los magistrados fue por estas acciones. Como dicen comúnmente el dicho, donde hay humo es porque hay fuego. En otras palabras, los gobernantes vieron a la multitud reunida en contra de los misioneros y automáticamente dedujeron que eran culpables. Now these rulers, or magistrates, as Luke calls them here in verse 22, gave 3 orders to the Roman soldiers. These 3 orders were clearly influenced by the actions of the residents of Philippi. Luke tells us that at the beginning of here of verse 22 that the crowd joined in attacking them. These words shed light on how part of the sentence against the missionaries from the magistrates was influenced by these actions. The decision was made, as they commonly say, where there is smoke is because there is fire. In other words, the rulers saw the crowd gathered together against the missionaries and automatically determined that the missionaries were guilty. Estas 3 acciones están escritas en los versos 22 y 23. Y la primera de ellas está aquí en el verso 22 y dice que rasgaran las ropas de los misioneros. Esta acción de rasgar la ropa fue hecha por los guardaespaldas de los magistrados. Y obviamente esta acción era con la intención de que el castigo físico fuera más severo en contra de los cuerpos de Pablo y Silas. These 3 actions are written in verses 22 and 23. And the first of them is written here in verse 22 with the words, they tore their garments off, the missionaries. These actions of ripping their clothes off or taking them off was done by the bodyguards of the magistrates. Now this action of taking their clothes off, obviously, was with the intention that the physical punishment was more severe against the bodies of Paul and Silas. La segunda de estas acciones también está escrita en el verso 22 y esta fue que les azotaran con varas. Esta acción de azotarles con varas fue un hecho también ejecutado por los guardaespaldas de los magistrados. Estos castigos ejecutados con varas dentro de la ley judía deberían de darse 39 golpes. Por otra parte, en la ley romana no tenía un número fijo de golpes en contra del acusado. Este fue el caso exactamente de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo lo golpearon sin contar el número de golpes. Aquí los misioneros sufren el mismo caso. Esto es notorio al ver el tiempo en el que está escrito la palabra azotarán, es un futuro imperfecto. En otras palabras, el castigo de los misioneros desnudos estaba a merced de los magistrados, quienes decidirían hasta cuándo deberían golpear a los misioneros. The second of these actions is also written in verse 22. This was that they will be beaten with rods, as we read in verse 22. This act of whipping or beating the missionaries with sticks or rods was also done by the bodyguards of the magistrates. Now, I must tell you that the punishments executed with rods within the Jewish law were to give 39 hits to the person persecuted. On the other hand, the Roman law did not have a fixed number of hits against the prisoner. And this was exactly the case of our Lord Jesus Christ. To him, they beat him without counting the number of hits. Here, the missionaries suffer in the same way.
This is easy to see by the time or the tense, the time of the tense that is written here in verse 22. The word beat. This word beat, it is written in the future imperfect. In other words, the punishment of the missionaries wearing no clothes was at the mercy of the magistrates who decided until when the missionaries shall be beaten. La tercera orden y acción de los magistrados en contra de Pablo y Silas está escrita en el verso 23. Lucas dice, corroborando lo que mencioné anteriormente, la golpiza que recibieron los misioneros, que después de darle muchos golpes los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad. Estas acciones de echarlos en la cárcel y guardar a los misioneros con seguridad es una sola orden o es una sola acción. Now the third order in action of the magistrates against Paul and Silas is written in verse 23. Supporting what I mentioned before, the beating of the missionaries received, Luke says that after beating them, they threw them into prison in order of the jailer to keep them safely. These actions, throw them in the jail and to keep the missionaries safely, are a single order or one of the same. Es notorio, hermanos, darnos cuenta que en estos dos versículos 22 y 23, Lucas no nos da ninguna mención alguna que los magistrados hayan dado oportunidad a los misioneros de defender su caso. No encontramos eso en ninguna parte. Es notorio también darnos cuenta que después de que la conversión de Lidia, todo resulta en contra y persecución en Filipo, en la ciudad de Macedonia. Lo que los misioneros están experimentando es un gusto y alegría por las conversiones, pero al parecer, y vuelvo a repetir, solo al parecer también un sabor amargo como el resultado de las persecuciones. We must realize that in these two verses, 22 and 23, Luke does not give us any mention that the magistrates will give the missionaries the opportunity to defend their case. We don't see that anywhere. We also need to realize and to understand that after the conversion of Lydia, everything turns out to be persecution against the missionaries in Philippi, a city of Macedonia. What the missionaries are experiencing is a glorifying time for the Lord through the conversions, but apparently at the same time, and I repeat again, apparently a bitter taste is in their mouths as a result of the persecutions. Luego el verso 24 nos da más información sobre las órdenes de los magistrados. Y el verso 24 dice que el soldado que recibió la orden de ponerlos en la cárcel, habiendo recibido esa orden, les echó en el calabozo interior y les aseguró los pies con el cepo. Esta información de Lucas aquí en el verso 24 está cargada de detalles para hacernos ver la severidad del castigo y la incapacidad que tenían los misioneros de escapar y la forma brutal con la que fueron tratados. Esto es con las intenciones de hacer resaltar el poder, soberanía y misericordia de Dios para con los misioneros. Then in verse 24, Verse 24 gives us more information about the orders of the magistrates. Verse 24 says that the soldier who received the order to put him in prison, having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Now this information here in verse 24 by Luke is loaded with details to make us and to help us to see the severity of the punishment, the inability to escape from the missionaries, and the brutal way in which they were treated. But also at the same time, Luke is highlighting the power, the sovereignty, and the mercy of God towards the missionaries. Dos detalles son los más notorios en este verso 24. El primero de ellos es que el soldado puso a los misioneros en el calabozo interior, dice la versión que tenemos. Ahora, hermanos, mucha información acerca de este calabozo interior ha existido a través de los años. Muchos intérpretes bíblicos han hablado que este calabozo interior a los que metieron a Pablo y Silas es parecido a uno que está en la ciudad de Roma.
two details stand out above the rest in verse 24. The first of them is that the jailer was to place the missionaries in the inner prison. Much information about this inner prison has existed through the years. Many biblical interpreters have said that the inner prison where they put Paul and Silas is more similar to the one that is in Rome in our day. Pero hermanos, cualquier descripción exacta del lugar al mismo tiempo es innecesaria. Digo esto porque al ser una celda de alta seguridad dentro de la misma cárcel, o como lo dice el mismo texto, un calabozo, este era un lugar frío, oscuro, sin dar oportunidad a los prisioneros de saber si era de día o de noche. Era un lugar lo más seguro apestoso, mojado, un lugar donde no había mucho aire, un lugar donde probablemente había insectos, un lugar donde los criminales más peligrosos eran puestos. Este es el lugar donde pusieron a los predicadores del Evangelio de Jesucristo. But any exact description of this place is at the same time unnecessary. I say this because being a cell of high security inside within the same prison, the most possible description, as the text says, the inner prison was more likely a dungeon. It was a cold place, a dark place. It was a place where the prisoners didn't have the opportunity to know if it was daytime or night. It was a stinking place, a wet place, a place where there was not much air, a place where there were probably insects, a place where only the most dangerous criminals were placed. This is the very place where they put the preachers of the Holy Gospel of Jesus Christ. Pero esta persecución, hermanos, problemas, tribulaciones, abuso, peligro que los misioneros están experimentando no es suficiente motivo para detenerlos. En el verso 25, Lucas nos da información de cuál fue la reacción de los misioneros a estas tribulaciones. Es inevitable, hermanos, llegar a la conclusión de que la reacción más probable de los misioneros haya sido de molestia, coraje, desacuerdo, impotencia o más aún probablemente deseo de venganza en contra de los amos de la muchacha que los trajeron ante los magistrados de la gente de Filipo. Es inevitable llegar a la conclusión de que la reacción más probable de los misioneros para con Dios haya sido de sentirse abandonados por Él. But these persecution, problems, tribulation, abuse, danger, and accusations that the missionaries are experiencing is not sufficient reason to stop them from glorifying God. In verse 25, Luke gives us information about the reaction of the missionaries to these tribulations. And let me tell you that it is inevitable to conclude that the most likely reaction of the missionaries was of irritation, disagreement, or even more likely a desire for revenge against the masters of the girl. Revenge against the people of Philippi. Revenge against the magistrates of the city. Revenge against the bodyguards and the jailer. Is it inevitable to conclude the most likely reaction of the missionaries towards God has been to feel abandoned by Him? Pero la reacción de los misioneros, para nuestra sorpresa y alivio, fue todo lo contrario a lo que nos imaginamos. El verso 25 dice que como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Este cantar de himnos y oración de los misioneros fue su respuesta a la injusticia. Los misioneros, en lugar de defenderse en contra de las falsas acusaciones, en lugar de buscar venganza en contra de sus perseguidores, en lugar de cuestionar a Dios por qué lo que le estaba sucediendo, en lugar de pedir a Dios que mandara fuego y consumiera a aquellos quienes estaban deteniendo el evangelio de salvación, en lugar de sentirse abandonados por Dios, los misioneros cantaron himnos y oraron.
But the reaction of the missionaries to our surprise and relief was the opposite of what we can imagine. Verse 25 says that about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. This singing of hymns and prayer of the missionaries was the response to injustice. The missionaries, instead of defending themselves against the false accusations, instead of seeking revenge against their persecutors, instead of questioning God for what was happening to them, instead of asking God to send fire to consume those who were stopping the gospel of salvation, instead of feeling abandoned by God, the missionaries sang hymns and prayed. Hermanos, los misioneros cantaron en medio de la noche como lo hizo el salmista en Salmos 42:8. Escuchen lo que dice: de día mandará el Señor su misericordia y de noche su canto estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida, dice el salmista. Hermanos, las armas de defensa de los misioneros no fueron argumentos lógicos. Las armas de defensa de los misioneros no fueron los derechos que tenían como ciudadanos romanos. Las armas de defensa de los misioneros no fue la injusticia del sistema gubernamental de Roma. Los misioneros ni siquiera apelaron a las bendiciones de Dios como sus enviados. The missionaries sung in the middle of the night, as the psalmist did in Psalm 42 verse 8. Listen to what the psalmist says. By the day the Lord commands his steadfast love, and at night his song is with me, a prayer to the glory of my life. Brothers and sisters, the defense weapons of the missionaries were not logical arguments. The defense weapons of the missionaries were not their rights as Roman citizens, the injustice of the government of Rome. The missionaries didn't even appeal to God's blessings as his messengers. Hermanos, si ustedes ponen atención, en ninguna parte de este pasaje los misioneros claman bendiciones. En nuestros días escuchas frases de personas que se hacen llamar a ellos mismos cristianos y dicen: Dios es mi Padre, yo merezco ser bendecido. Los que se llaman a ser cristianos ellos mismos dicen: yo sirvo a Dios, por eso declaro libertad. Los que se hacen llamar ellos mismos cristianos hoy en nuestros días dicen: en el nombre de Dios declaro salud. Aquellos que se hacen a ellos mismos llamar cristianos dicen frases como: por fe declaro victoria. Pero como vemos, los misioneros no pronunciaron ninguna de estas ridículas frases. Las armas que los misioneros usaron en contra de su situación adversa fue cantar himnos y orar. As I said before, the missionaries did not appeal to God's blessings as his messengers. In our day, you hear people who call themselves Christians saying such as phrases like this: God is my Father and I deserve to be blessed. People who call themselves Christian in our days say phrases like, I serve God, that is why I declare freedom of such and such. Or they say something like, in the name of God, I declare health. Or they say phrases like this: by faith, I declare victory. But brothers and sisters, as we see, the missionaries didn't use any of those ridiculous phrases. The weapons that the missionaries used against the adverse situation was singing hymns and praying. Hermanos, esta situación por la que están pasando los misioneros y la forma en la que respondieron a la adversidad me obliga a meditar y cuestionar nuestras propias vidas. ¿Cómo reaccionamos nosotros a la adversidad, a la persecución, al sufrimiento, a la justicia? ¿Reaccionamos con oraciones y cantos de alabanza a Dios?
Si no lo hacemos con oraciones y cantos de alabanza a Dios, entonces debemos pedir perdón y arrepentirnos de ello. Es por eso, amados hermanos, que les ruego que cada vez que estemos pasando por una situación adversa en nuestras vidas, imitemos las acciones de estos misioneros. Alabemos a Dios, cantémosle himnos, roguemos, pidamos a Dios por nuestra situación. Pero no siempre para que Dios nos saque de esa situación. Si realmente pedimos a Dios que se haga su voluntad, Dios nos dará la gracia necesaria para soportar las tribulaciones. This situation of the missionaries that the missionaries are going through, and the way in which they responded to adversity, obliged me, makes me meditate and question our own lives. How do we react to adversity, to persecution, to suffering, to injustice? Do we react with prayers and with songs of praise to God? Brothers and sisters, if we do not react this way, with prayers and songs of praise to God, we should ask for forgiveness and repent of it. That is why, my dear brethren, I beg you that every time we are going through an adverse situation in our lives, imitate the actions of these missionaries. Praise God. Let's sing hymns together. Let us pray. Pray that God for our situation. But I have to tell you that not always God will take us out of this situation. But I can promise you this. If we ask for His will to be done, then He will grant us the necessary grace to endure tribulations. Pero amados, también debo mencionar que esta actitud de los misioneros de oración y alabanza no era totalmente de ellos. Él era el Espíritu Santo en ellos, ayudándoles y recordándoles y apuntándoles a Cristo. Por eso les pido también, hermanos, que roguemos a Cristo los unos por los otros. Pidamos a Dios que nos ayude, que escuche las oraciones de nuestros hermanos y que su Santo Espíritu nos dé valor, nos recuerde a Cristo, nos apunte a Cristo para poder hacer frente a la adversidad con cantos de alabanza y oración al Padre. But beloved brethren, I must also mention that this attitude of the missionaries of prayer and praise was not entirely their own power and will. It was the Holy Spirit in them, helping them and reminding them and pointing them to Christ. This is why I also ask you, brethren, to pray to Christ for one another. Let us ask God to help us to listen to the prayers of our brothers and sisters, and that His Holy Spirit will give us courage, and that will remind us of Christ, and He would point us to Him in order to face adversity with songs of praise and prayer to the Father for one another. Amados hermanos, las oraciones de los misioneros en la cárcel tuvieron una respuesta inmediata de Dios. Dios respondió con un terremoto que movió los cimientos de la cárcel y liberó sus cadenas. Y es en el verso 26 que Lucas nos da esta información. Dios, con su poder sobre la naturaleza, causó un terremoto que abrió las puertas y desató las cadenas de los prisioneros. Este tipo de ayuda sobrenatural de Dios para con sus elegidos ya la hemos presenciado en otras ocasiones. Recordamos el pasaje de Hechos capítulo 5 versos 18 al 20, donde Dios envió un ángel en medio de la noche que abrió las puertas de la cárcel para que los apóstoles salieran y predicaran la palabra de Dios afuera del templo. Beloved brethren, the prayers of the missionaries in prison had an immediate response from God. God responded with an earthquake that moved the foundations of the prison and released them from their chains. And it is in verse 26 that Luke gives us this information. God, with His power over nature, caused an earthquake that opened the doors and unleashed the chains of the prisoners.
We have already witnessed in other occasions this type of supernatural help from God to His chosen people. We remember the chapter 5 of the book of Acts, verses 18 to 20, where God sent an angel in the middle of the night that opened the doors of the prison so the apostles will go out free and preach the word of God outside of the temple. Tenemos otra ocasión. Nos recuerda el libro de Hechos una vez más, el capítulo 12, versos 3 al 11, donde el rey Herodes, después de haber matado a Jacobo, el hermano de Juan, tomó a Pedro con las mismas intenciones de matarlo, pero en aquella ocasión, como recordamos, Dios en forma soberana y sobrenatural también envió un ángel que liberó a Pedro de la cárcel para que siguiera predicando el evangelio de Cristo. We remember the other occasion in Acts chapters 12 verses 3 to 11 where King Herod, after having killed James the brother of John, took Peter prisoner also with the intentions to kill him. But on that occasion, as we remember, God in His sovereign and in a sovereign and supernatural way also sent an angel who freed Peter from prison to continue to preach the gospel of Jesus Christ. Pero hago mención, hermanos, de estas dos ocasiones con la intención de que podamos darnos cuenta que las acciones milagrosas, soberanas y supernaturales de Dios son para la proclamación de su palabra. Estas acciones no son con motivo para que creamos que porque Dios liberó a los apóstoles en forma supernatural, estas acciones y estas acciones también nos librará a ustedes y a nosotros sobrenaturalmente de nuestras tribulaciones y problemas. Y he mencionado una y otra vez que estas acciones divinas escritas en el libro de los Hechos son acciones únicas, acciones que no se volverán a repetir. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro descriptivo. En otras palabras, es un libro que describe los hechos de Dios para edificar a su iglesia a manos de los apóstoles. Now I make mention of these two occasions with the intention that we may realize the miraculous, sovereign, and supernatural actions of God for the proclamation of His word. These actions should not cause us to believe that because God released the apostles supernaturally from this situation, He will also free us supernaturally from tribulations and problems. I have already mentioned again and again that these divine actions written in the book of Acts are unique actions. Actions that would not be repeated again. The book of Acts of the Apostles, I said it before, is a descriptive book. In other words, it is a book that describes the facts of God to build His church at the hands of the apostles. Por el otro lado, amados hermanos, el libro de Hechos no es un libro prescriptivo. En otras palabras, el libro de los Hechos no es una prescripción exacta de lo que debemos hacer y de lo que debemos esperar en nuestros tiempos en la iglesia. Una vez más, estas instancias en las que Dios de forma milagrosa y sobrenatural ayudó a los misioneros no es para que veamos cómo Dios los amaba y los liberó de la cárcel, aunque sí los amaba. On the other hand, the book of Acts of the Apostles is not a prescriptive book. In other words, the book of Acts is not an exact prescription of what we should do and what we should expect in our church times. Once again, these instances in which God miraculously and supernaturally helped the missionaries is not for us to see how God loved them and how He released them from prison, although He did both of those things. Hermanos, esta liberación de la cárcel no es para que ustedes y yo estemos esperando que Dios haga un terremoto que nos venga a sacar de nuestros problemas. No es así. Esta información es para que veamos el carácter de Dios. Esta información es para que podamos ver el poder de Dios, la forma sobrenatural y soberana con la que cuidó a su iglesia, con la que edificó a su iglesia. La razón principal de este terremoto para liberar a los misioneros fue para demostrarles que había escuchado sus oraciones y que había respondido a ellas.
Pero una vez más, amados hermanos, esto no significa que nosotros debamos estar esperando terremotos para sacarnos de nuestros problemas. This release from jail is not that you and I should be waiting for God to make earthquakes that come to take us out of our problems. That's not the case. This information is not for us, it's for us to see the character of God, the power of God, the supernatural and sovereign way in which He takes care of His church. The main reason for this earthquake is to free the missionaries, to show them that He had heard their prayers and He had responded to it. But once again, this does not mean that we should be waiting for earthquakes to get us out of our problems. Al final, en el verso 27, Lucas nos da detalles de la reacción del carcelero a ver las puertas de las cárceles abiertas. El pasaje dice que el carcelero, al despertar y ver lo que sucedió, sacó su espada y creyendo que los misioneros se habían escapado, iba a matarse. Hermanos, de acuerdo a la ley romana, los carceleros eran responsables totalmente por los prisioneros. Y si algo le sucedía a los prisioneros, como en este caso que pensó que se habían escapado, el castigo que estaba pagando el criminal, entonces debería ser pagado por el soldado que lo estaba resguardando. At the end, in verse 27, Luke gives us details of the jailer's reaction at seeing the prison doors open. The passage says that when the jailer walked and saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. Now we must know that according to Roman law, the jailers were responsible for the prisoners, and if something or anything happened to them, as in this case he thought that they had escaped, the punishment that the criminals were paying for then should be paid by the soldiers who were guarding them. Es entonces, hermanos, que podemos estar hasta cierto punto en tierra firme de asumir que entre los prisioneros había hombres que pagarían por sus delitos con sus vidas. El carcelero, al ver que las puertas estaban abiertas, asumió que los prisioneros se habían escapado y tomó la decisión de, en vez de ser castigado por la ley romana, quitarse la vida él mismo. Ya hemos visto un caso como este en Hechos capítulo 12, específicamente más en el verso 19, donde el rey Herodes hizo pagar a los carceleros por el escape y por esa razón los mandó a ejecutar. It is then that we can be to some extent on safe ground to assume that among the prisoners were men who would pay for their crimes with their lives. The jailer, seeing that the doors were open, assumed that the prisoners had escaped and made the decision, instead of being punished by the Roman law, to take his own life. We have already seen a case like this in Acts chapter 12 especially, or specifically in verse 19, where King Herod made the jailers pay for the escape of Peter, and for that reason he commands them to be executed. Amados hermanos, la narrativa de esta tarde nos ha dado ejemplos claros de cómo el Evangelio de Jesucristo afecta, ya sea para bien o para mal, la vida de las personas a quienes llega. Por ejemplo, la vida de la muchacha que tenía el espíritu de adivinación, su vida fue afectada en una forma positiva. El demonio fue expulsado y lo más probable es que ella se haya convertido a Cristo. Beloved brethren, this afternoon's account has given us clear examples of how the gospel of Jesus Christ affects, whether it be for good or for bad, the lives of those people to whom it comes. For example, the life of the girl who had the spirit of divination. Her life was affected in a positive way. The demon was expelled, and most likely she was converted to Christ. Otro ejemplo es la vida misma de los misioneros. Ellos, en su obligación y necesidad de predicar el Evangelio, ahora son perseguidos, acusados y sentenciados con falsos argumentos. El sufrimiento físico, mental, emocional, pero esto no afectó su vida espiritual.
Al contrario, a pesar de todo lo negativo que puede ver una persona en esta narrativa hacia los misioneros, es todo lo contrario. Los misioneros tuvieron la oportunidad de orar y cantar himnos al Señor en la cárcel. Estas acciones e himnos no fueron escuchadas no solo por otros prisioneros que estaban ahí, sino fueron escuchadas y respondidas milagrosa y sobrenaturalmente por Dios en su misericordia. Another example is the life of the missionaries themselves. They, in their obligation and need to preach the gospel, were persecuted, accused, and sentenced with false arguments. The suffering was physical, mental, and emotional. But in any case, this does not affect their spiritual life. On the contrary, despite all the negative situation a person can see in this account in the life of the missionaries, it is quite the opposite. The missionaries had the opportunity to pray and to sing hymns in the middle of the night to the Lord. And these prayers and hymns were not only heard by other prisoners who were there, but were heard most importantly and answered miraculously and supernaturally by God in His mercy. Otro ejemplo, hermanos, es el del carcelero. Al ver que las puertas estaban abiertas después de que despertó del terremoto, pensó que se habían escapado y pagaría con su propia vida por esto. Sacó su espada y estaba a punto de quitarse la vida. Pero este ejemplo del carcelero, hermanos, no termina aquí. En las siguientes semanas estaremos viendo cómo se desarrolla esta narrativa que tiene como final todos los hechos para la gloria de Dios. The other example is the one of the jailer. He, seeing that the doors were open after he awoke from the earthquake, assumed that he would have to pay with his own life. He drew his sword and was about to take his own life. But brothers and sisters, this example of the jailer does not end here. In the following weeks, we will be seeing how the story develops for the glory of God. Pero amados hermanos, hay algo de suma importancia que quiero que entendamos de esta narrativa de esta tarde. Y esto es que los hijos de Dios, aun aquellos que sirven a Dios fielmente, no están exentos del sufrimiento y la persecución. El caso claro es este de los misioneros. Alguien podría fácilmente deducir que tan solo por estar sirviendo a Dios en la predicación del Evangelio, todas las cosas van a salir bien. Pero como acabamos de ver, esto es todo lo contrario. But dear brethren, there is something very important that I want us to understand from this afternoon's account. And that is that the children of God, even those who serve God faithfully, are not exempt from suffering and persecution. The clear case is that of the missionaries. Someone could easily determine that just because they were serving God in the preaching of the gospel, all things will go well for them. But as we have just seen, it's quite the opposite. Amados hermanos, aquellos quienes aman a Dios, aquellos quienes sirven a Dios, aquellos quienes obedecen a Dios y aman a su iglesia, también están propensos a la persecución y el sufrimiento. Es por eso, amados hermanos, que debo advertirles que hay posibilidad dentro del plan eterno de Dios que haya sufrimiento en nuestras vidas. Problemas, rechazo, persecución, injusticia, burla, maldad en contra de algunos de nosotros. Existen aquellos que dicen, Dios es mi Padre, yo merezco ser bendecido. Yo sirvo a Dios y declaro libertad. En el nombre de Dios declaro salud. Por fe declaro victoria. Hermanos, estas personas o son verdaderos creyentes que están en una iglesia que no enseña sana doctrina, o lo más triste de las cosas, estas personas no conocen la palabra de Dios, no conocen a Dios, no conocen el carácter de Dios y están totalmente ignorantes a la persona de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Brothers and sisters, those who love God, those who serve God, those who obey God and love His church are also prone to persecution and suffering.
It is for this reason, dear brethren, that I must warn you that there is a possibility within the eternal plan of God that there will be suffering in our lives. Problems, rejection, persecution, injustice, abuse, evil against some of us. There are those who say, God is my Father and I deserve to be blessed. They say, I serve God and this is why I declare freedom. They say, in the name of God I declare health. Or even they say such things like, by faith I declare victory. But let me tell you, brothers and sisters, the people who say these words are either in a church where they don't preach sound doctrine, even though they are true believers, or the most sad of all, they are not saved, they do not know God, and they are totally ignorant of the character and person of God, Christ, and the Holy Spirit. Hermanos, la palabra de Dios nos dice claramente que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pablo continúa diciendo en Romanos, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo continúa, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? El que no se negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro y convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Brothers and sisters, the Word of God tells us clearly that those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Paul continues saying in Romans 8, and those whom He predestined, He also called, and those whom He called, He also justified, and those whom He justified, He also glorified. God's everlasting love, what then shall we say about these things? Well, what should we say? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for all of us, how will He not also with Him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised. Who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Paul continues. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation of distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Paul says, as it is written, for your sake we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us.
For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus the Lord. Amados hermanos, permitan exhortarles esta tarde a que sigan al frente con Cristo. Confíen en Él. Corran a Él. Pidamos a Él en todas nuestras situaciones. El que está contento cante himnos. El que sufre, que ore al Señor. El Señor, dentro de su inmensa misericordia, en su infinito, sabio y santo plan para con nosotros, nos socorrerá en medio de nuestras circunstancias. Pero déjenme decirles que no siempre nos sacará de las circunstancias en las que estamos. Después de todo, acabamos de ver que para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Pero aun cuando no nos saca de esas circunstancias, Él nos dará la gracia suficiente para poder atravesar estas circunstancias. Amados, oremos los unos por los otros. Pidamos a Dios por nuestras familias. Pidamos a Dios gracia para las circunstancias que estamos atravesando, y probablemente vayamos a pasar pidiendo a Dios y ayuda y pronto socorro, porque Él es fiel y misericordioso, y solo a Él es la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Beloved brothers and sisters, let me exhort you this afternoon to continue to face every situation with Christ. Trust Him. Run to Him. Ask Him for help and wisdom in all of your situations. If anyone among you is happy, then sing hymns. If anyone among you suffers, may he pray to the Lord. The Lord, within His immense mercy and His infinite wise and holy plan for us, will help us in the midst of our circumstances. But let me tell you that He will not always get us out of those circumstances. After all, we have just seen that for those who love God, all things work for good. But even if He does not take us out of those circumstances, He will give us enough grace to be able to go through those circumstances. Beloved, let's pray for one another. Let's ask God together for our families. Let us ask God for grace for the circumstances that we are going through and we will probably go through. Brethren, I exhort you to pray fervently for our families, for our brothers and sisters in Christ, for help, because He is faithful and merciful, and only to Him is the glory and honor forever and ever. Amen. Let's pray. Vamos a orar, hermanos. Padre del cielo y de la gloria, Señor, danos gracias, Señor. Danos las misericordias suficientes para atravesar por nuestros problemas, Señor. No nos dejes, Señor, dudar de tu poder. No permita, Señor, que dudemos de tu carácter, de tu persona, de tu poder. Señor, ruego por la vida de mis hermanos. Te ruego, Señor, por sus situaciones. Te ruego, Señor, por sus problemas. Te ruego, Señor, por sus preocupaciones. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, por sus almas. Sálvalos, Señor. Sálvalos, Señor. Te ruego por aquellos que te conocen, Señor, santifícalos. Padre, te pido por cada uno de las personas que están en gracia, Señor. Father, I pray for every one of them. Father, I pray that in your riches of grace and mercy, you will bless every single one of them, and that you supply every need that they might have, whether it be mental, emotional, physical, or spiritual, Lord. Father, we surrender to you, and we pray for grace and mercy for our lives. And Father, we understand that you are merciful and loving and kind to your people. Bless your church. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.